¿Has notado alguna vez cómo el tiempo es el verdugo de los débiles y la espada de los fuertes? Quienes no dominan el tiempo viven persiguiendo el viento, rogando por oportunidades que nunca llegan, implosionando por dentro con la sensación de llegar siempre tarde a sus propias vidas. Sé cómo se siente. He sentido la angustia de mirar el reloj y preguntarme ¿por qué parece que todos los demás avanzan mientras yo solo doy vueltas? Fue en este abismo donde comprendí la verdad que pocos tienen, el valor de afrontar. El tiempo no es democrático, obedece solo a quienes tienen el coraje de controlarlo. El mundo nunca ha sido amable con quienes desperdician minutos. La historia es implacable con quienes se distraen. Piensen en los grandes imperios, los generales, los directores ejecutivos, los mafiosos que nunca fueron noticia, pero que controlaban ciudades enteras. Todos tenían algo en común. No seguían los relojes de otros, creaban su propio ritmo. Aquí es donde comienza la verdadera diferencia entre quienes mandan y quienes obedecen, la percepción del tiempo. Mientras la gente común vive según el reloj del mundo, los fuertes marcan su propio ritmo. Puede que aún no te des cuenta, pero hay un reloj invisible y silencioso que no está pegado a tu muñeca ni a tu celular. Es tu reloj interno. No solo mide los segundos, sino también las emociones. Se acelera cuando estás ansioso, se congela cuando estás en un estado de fluidez y se congela cuando el miedo se apodera de nosotros. La neurociencia lo explica claramente. La amígdala, esa pequeña estructura responsable del miedo, distorsiona nuestra percepción del tiempo cuando estamos estresados. La corteza prefrontal, responsable de las decisiones estratégicas, reorganiza este tiempo cuando aprendemos a respirar, concentrarnos y controlar los impulsos. En otras palabras, el tiempo no es externo, es psicológico, es manipulado por tu estado mental interno. Quienes entienden esto no solo sobreviven, sino que gobiernan. He aprendido que la prisa disfraza la desesperación. Quien se apresura demasiado delata debilidad. Es como un jugador de ajedrez que mueve piezas sin pensar, revela nerviosismo, abre brechas y delata su estrategia. Quienes dominan el tiempo, en cambio, parecen tranquilos. Incluso cuando están a punto de atacar, mantienen la postura de quien ya ha ganado antes de que comience la guerra. Esta calma no es natural, se entrena, es pura neurociencia. Al repetir decisiones, creas vías neurológicas que fortalecen tu autocontrol. La disciplina no es talento, es arquitectura cerebral. Y cada vez que decides esperar un segundo más antes de reaccionar, construyes una fortaleza de poder dentro de tu cerebro. Maquiavelo decía que los príncipes más temidos eran aquellos que sabían esperar el momento oportuno. Thomas Shelby, sereno como el hielo, encendió un cigarrillo antes de responder a cualquier provocación, no porque lo necesitara, sino porque sabía que el silencio quemaba más que las palabras. Y, les digo, el mundo moderno es aún más cruel. La velocidad de Internet ha creado esclavos de la prisa, zombis digitales que reaccionan al más mínimo estímulo. ¿Quieres poder? Aprende a hacer lo contrario. Reduce la velocidad. Ahora te voy a dar una estrategia práctica que cambia destinos. Funciona como un truco psicológico. A partir de hoy, elige un momento del día para practicar lo que yo llamo retraso calculado. ¿Alguien te provoca? Espera 5 segundos antes de responder. Una decisión urgente, retírala 24 horas, a menos que sea cuestión de vida o muerte. Un placer inmediato. Reemplázalo con la espera consciente. Este entrenamiento desarrolla lo que los científicos llaman resiliencia neuronal. Enseñas a tu cerebro que eres el maestro de la fuerza de voluntad, no de la dopamina instantánea que exige recompensa. En pocas semanas, la gente empezará a notar que no reaccionas como los demás. Creas un aura, y un aura es poder. La verdad es que el tiempo no escasea. El problema es que te lo dan en bandeja de plata.
¿Cuántas horas has perdido navegando por pantallas que solo te daban vacío? ¿Cuántos minutos has desperdiciado en conversaciones entretenidas que nunca te llevaron a ninguna parte? El mundo no te devolverá ese tiempo. Nadie pagará por ti. Solo tú eres responsable. Es duro, pero liberador, porque significa que puedes tomar el control ahora. ¿Y sabes qué pasa cuando tomas el control? La situación cambia. Ese jefe arrogante que siempre te presionaba empieza a sentir que ya no puede controlarte con el reloj. Tu pareja tóxica se da cuenta de que ya no puede controlar sus impulsos. Los amigos que te usaban para ocultar su aburrimiento descubren que ya no estás disponible a ninguna hora. Y entonces surge el respeto, porque el respeto surge cuando demuestras que no eres esclavo del tiempo, sino su amo. ¿Quieres un ejemplo brutal? Piensa en los leones. No cazan todo el día. Esperan, observan, miden. Atacan solo en el momento justo cuando su presa no tiene escapatoria. Y por eso son reyes, no por fuerza bruta, sino por la oportunidad. Lo mismo aplica para ti. Tu vida no cambiará por correr más rápido. Cambiará cuando esperes con determinación, actúes en el momento oportuno y guardes silencio cuando todos gritan. Así que te digo, la próxima vez que sientas ansiedad, no la veas como un enemigo. Considérala una prueba. El universo te pregunta, ¿eres dueño de tu tiempo o su esclavo? Y tu respuesta determinará quién serás dentro de 5 años. ¿Alguien aplastado por el reloj o alguien que usa el tiempo como arma? Dominar el tiempo no es un lujo, es cuestión de supervivencia. Es la diferencia entre ser recordado u olvidado, entre liderar o ser liderado. El reloj invisible ya corre dentro de ti. La pregunta es, ¿quién manda, tú o el mundo? Comentario poder absoluto si crees que es hora de tomar el control del tiempo. ¿Alguna vez has sentido ese dolor silencioso de ser siempre el último en ser considerado? ¿Alguna vez has estado en una sala donde tu voz no tenía peso, donde tus opiniones pasaban desapercibidas, donde te volvías invisible para quienes se suponía que debían respetarte? Yo he estado ahí, y no hay humillación más corrosiva que ser ignorado. Es en esos momentos que se descubre una oscura verdad. Quienes no saben manipular el tiempo de los demás terminan viviendo como extras en su propia historia. El mundo solo se apresura con lo que no valora. ¿Te has dado cuenta? Los mensajes que llegan rápido, las respuestas inmediatas, los síes que se dicen sin pausa. Todo esto huele a debilidad. La velocidad es barata. Es en la demora, en la brecha, en el espacio entre la solicitud y la respuesta, donde se esconde la moneda de poder más cara, el valor de la espera. Maquiavelo decía que un príncipe debía controlar no solo sus acciones, sino también sus percepciones. Y la percepción es tiempo. Piénsalo. Cuando alguien te espera, su mente se derrumba silenciosamente. La psicología lo llama el efecto Zeigarnik. El cerebro odia las tareas inconclusas, una respuesta que no llega, un regreso retrasado, una promesa suspendida. Todo esto convierte a la otra persona en rehén de su propia ansiedad. El silencio se convierte en unas esposas, la demora en una tortura. Y en el fondo, este es el arte del fuerte. Transformar la paciencia en un arma y la espera en dominio. Aprendí esto a las malas. Hubo una época en la que perseguía a todos, respondía al instante, daba un paso al frente, suplicaba atención. ¿Sabes lo que eso me trajo? Simplemente la certeza de ser desechable. La gente no respeta a quienes se entregan demasiado rápido. El respeto nace cuando creas escasez. Es biológico. Los neurocientíficos demuestran que la dopamina, la hormona del deseo, se activa cuando algo es escaso, no cuando abunda. Es la incertidumbre la que genera fascinación, es la espera la que crea dependencia. Así que, escucha, la próxima vez que alguien te presione para que respondas, no te limites a decírselo. Respira.
Cuenta hasta 10 o hasta 100 si es necesario. Llegar tarde es hacer que la otra persona sienta tu ausencia, y sentir la ausencia es la prueba más cruel de importancia. Thomas Shelby nunca se apresuró a complacer. Harvey Specter, en Suits, nunca se apresuró a justificar nada. Sabían que el mundo valora a quienes parecen inalcanzables. Y, en el fondo, eso es lo que distingue a los líderes de los seguidores. Los líderes controlan el tiempo de los demás. Los seguidores mendigan el de los demás. Pero cuidado, no se trata de arrogancia vacía, se trata de estrategia, se trata de comprender que la prisa cede poder, mientras que la pausa construye autoridad. ¿Quieres un ejemplo práctico? Prueba esta técnica que utilizo. Siempre que alguien te pida algo importante, espera unos minutos más antes de responder. No es ignorar, es calibrar. Esta espera estratégica crea un campo de tensión, y la tensión es energía, energía que regresa a ti. Con el tiempo, tu presencia se asocia con la expectativa. Y la expectativa es puro poder. Hay un detalle aún más profundo. Cuando haces esperar al mundo, no solo sufren los demás. Eres tú quien gana claridad, porque en el espacio de pausa escuchas a tu propia mente. Accedes a la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones racional. Sin embargo, la respuesta inmediata la rige la amígdala, que reacciona automáticamente. En otras palabras, cada vez que demoras conscientemente, literalmente te elevas biológicamente por encima de los demás. Mientras ellos funcionan como animales impulsivos, tú actúas como un arquitecto estratégico. Seré franco. Si eres de los que dicen sí a todo al instante, ya has perdido. Si eres de los que nunca hacen esperar a nadie, ya te has situado en un nivel inferior de la jerarquía. Y si siempre estás exigiendo atención, persiguiendo a la gente, implorando respuestas, la verdad es cruel, pero liberadora. Nadie te respeta porque nunca supiste crear ausencia. El mundo solo valora lo que puede perder. El poder de hacer que el mundo espere no solo reside en controlar a los demás, sino en aprender a controlarte a ti mismo. Quien no soporta esperar, no soporta gobernar. Quien no soporta la incomodidad del silencio, no soporta el peso del liderazgo. Las grandes personas no huyen, hacen que todos corran hacia ellas. Te digo, empieza hoy. Elige un momento en tu vida en el que cambiarás las reglas del juego. Cuando te presionen para tomar una decisión, di, necesito pensarlo. Cuando te pidan atención inmediata, di, te llamaré cuando sea el momento adecuado. Esta simple frase reorganiza jerarquías invisibles. Es como mover una pieza de ajedrez que obliga a la otra a bailar a su ritmo. La ironía es que cuando haces esto, el mundo empieza a respetarte más. La gente empieza a esperar no porque quiera, sino porque tiene que hacerlo. Y con cada minuto de espera, tu valor aumenta. Es matemática social, es neurociencia aplicada, es poder puro en movimiento. Y entonces, al final, descubres la esencia del arte. No se trata de ser amado ni temido, sino de ser esperado. Quienes son esperados nunca son olvidados. Quienes hacen esperar al mundo nunca son pequeños. Quienes dominan el tiempo ajeno ya han dado el primer paso para dominar el mundo. ¿Sabes cuál es la mayor injusticia que he vivido? Sentir que tenía potencial, pero siempre estar un paso atrás, como si el mundo entero fuera un escenario y yo solo corriera entre cortinas, sin subirme al escenario. Y la verdad más cruel es que mucha gente vive así, con el talento reprimido, pero sin lograr nada porque van a un ritmo equivocado. Los débiles corren cuando deberían esperar. Los débiles actúan cuando deberían observar. Los débiles hablan cuando deberían callar, y por eso los fuertes los destruyen. Observa a un verdadero depredador. Un león, un águila, una serpiente, no corren desesperados. Miden, observan, estudian, aguantan el hambre. Un león puede pasar días sin comer,
pero no desperdicia energía persiguiendo a ninguna presa. Guarda sus fuerzas para el momento oportuno. Esto no es solo instinto animal, es neurociencia natural. El cerebro de un depredador está programado para conservar energía hasta que el ataque es fatal. Y eso es lo que falta en tu vida. Desperdicias energía en peleas que no cambian nada, en discusiones que no te fortalecen, en batallas insignificantes que te hacen sangrar sin razón. Yo solía ser así, reactivo, impulsivo. Corría tras todo, como un perro que persigue coches. Pero ¿sabes lo que le pasa a un perro cuando por fin alcanza el coche? No sabe qué hacer. Y entonces se da cuenta de que corrió en vano. Ahí fue cuando me di cuenta. O aprendía a comportarme como un depredador, o sería una presa para siempre. La psicología lo explica de forma sencilla. Los humanos tenemos dos formas básicas de respuesta: reactiva, impulsada por la amígdala, la parte primitiva del cerebro que desencadena el miedo, la ira y los impulsos, y estratégica, impulsada por la corteza prefrontal, que calcula, planifica y analiza. Quienes viven reactivamente están condenados al fracaso, porque los reactivos actúan con rapidez, pero a ciegas. Los estratégicos esperan, pero cuando actúan, dan en el blanco sin error. No quiero que seas más rápido, quiero que seas letal. La letalidad no proviene de la velocidad, sino de la sincronización. Es la diferencia entre el boxeador que lanza un puñetazo al aire y el que da en la mandíbula en el instante exacto. Es la diferencia entre el empresario que invierte en publicidad y lo pierde todo, y el que espera a que el mercado se desplome para comprar por centavos y enriquecerse. Es la diferencia entre quienes mueren como números y quienes viven como leyendas. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto ahora, en la práctica? Les daré un ejercicio que transformó mi vida. Lo llamo respirar como un depredador. Funciona así. Cuando sientas la necesidad de actuar de inmediato, no lo hagas. Respira profundamente 3 veces. Cuenta lentamente hasta 10. Y pregúntate, ¿es este el momento decisivo o solo un impulso? Si no es el momento decisivo, espera. Parece simple, pero reconstruye tu cerebro. Cada vez que eliges esperar, debilitas el dominio de la amígdala y fortaleces la corteza prefrontal. Literalmente, estás entrenando tu mente para que se comporte como la de un depredador, fría, observadora y quirúrgica. La vida no se trata de cuántos pasos das, sino de cuándo das el correcto. He visto a personas brillantes destruirse por actuar demasiado pronto. He visto amistades, negocios y familias terminar por una frase dicha en el calor del momento. He visto guerreros perder batallas por atacar demasiado pronto. Y, al mismo tiempo, he visto a hombres promedio convertirse en líderes simplemente porque supieron esperar el momento exacto para actuar. El mundo no es justo. No recompensa a los que más se esfuerzan. Recompensa a los más calculadores. Maquiavelo dijo una vez que es mejor ser temido que amado. Pero yo añado, es mejor ser impredecible que cualquiera de las dos cosas, porque lo impredecible crea tensión, y la tensión es poder. Cuando siempre actúas al ritmo esperado, la gente te controla, pero cuando te mueves al ritmo del depredador, nadie sabe qué esperar, y lo desconocido siempre es más aterrador que el enemigo visible. No digo esto para motivarte, lo digo para prepararte para la guerra. Porque la vida es guerra, y la guerra no la gana el que corre más rápido, sino quien ataca en silencio, en el instante exacto, sin dudar. Thomas Shelby lo sabía. Nunca necesitó gritar para dar órdenes. Su silencio era una amenaza. Su sentido del tiempo era una espada. Y necesitas cultivar eso dentro de ti. Observa tu propia vida ahora. ¿Cuántas veces has perdido por apresurarte? ¿Cuántas veces has puesto tu fuerza en las manos equivocadas por no saber esperar? ¿Cuántos errores podrías haber evitado si hubieras respirado, esperado y calculado? No importa. El pasado ya pasó.
pero el futuro puede Si ser controlas diferente. el ritmo. Seré franco. Quienes dominan sus impulsos dominan a las masas. Quienes aprenden a callar en el momento oportuno ya han hablado más fuerte que cualquier grito. Quienes esperan con paciencia estratégica se vuelven inmortales en el tablero de ajedrez de la vida. A partir de hoy, quiero que practiques esto. No te dejes llevar por la ansiedad. Sigue el ritmo de tu estrategia, porque al final la vida es una cacería y solo hay dos roles: depredador o presa. La decisión es tuya. La vida me ha enseñado lecciones que duelen más que cualquier golpe físico. Una de ellas fue darme cuenta de que llevaba años corriendo, sin moverme. Apresurarme me daba una falsa sensación de movimiento, pero en realidad solo me estaba agotando. El mundo nos ha convencido de que apresurarse es progreso, pero te digo, esa es la mayor mentira que te han vendido, porque la prisa no es poder. La prisa es desesperación disfrazada, y la desesperación es el aroma, el fuerte olor que viene de lejos, que aplasta a los débiles. Quizás hayas experimentado este dolor, el dolor de madrugar, ir de un lado a otro todo el día, resolver 1000 cosas, responder mensajes al instante, estar siempre disponible y al final recostar la cabeza en la almohada con la amarga sensación de que nada ha cambiado realmente. Esto no es vida, esto es prisión, es el juego de los débiles. Confunden el movimiento con la conquista, pero he aprendido de primera mano que solo los estratégicos ganan, y los estratégicos saben distinguir entre velocidad y dirección. Una vez fui rehén de la prisa. Viví para demostrar mi valía, para demostrarme, para evitar decepciones. Pero ¿sabes qué pasó? Me volví predecible. Quienes siempre van con prisa ceden su ritmo al enemigo. Así es en la vida. Así es en el ajedrez, así es en la guerra. El soldado ansioso muere primero. El hombre de negocios que se apresura quiebra más rápido. El hombre que responde a todo de inmediato nunca es respetado, porque la prisa revela desesperación. Y la desesperación es debilidad. La neurociencia lo explica brutalmente. Cuando estamos bajo presión y en una carrera contrarreloj, nuestro cerebro activa el modo de supervivencia, controlado por la amígdala. En este estado no piensas, simplemente reaccionas. Tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, en tu torrente sanguíneo y tu visión estratégica desaparece. Por eso, quienes siempre tienen prisa nunca ven el panorama general. Solo ven la siguiente esquina, nunca el mapa completo. Ahora, bien, lo contrario también es cierto. Cuando practicas la calma, activas la corteza prefrontal, responsable del razonamiento, el análisis frío y el cálculo. Es en este estado que planificas, manipulas y ganas. Miren a Thomas Shelby. No corrió, caminó despacio, fumando su cigarrillo, calculando cada palabra. La ciudad entera podría estar en llamas, pero él mantuvo el ritmo de quien ya conoce el resultado. Esta calma no era pereza, era poder. Lo mismo ocurre en Suits. Harvey Specter, porque no se movió, se apresuraban. Eligió su momento, porque quien elige el momento controla la escena. Ahora te voy a dar una estrategia práctica que puedes aplicar hoy. El método de la pausa estratégica. Funciona así. Antes de tomar cualquier decisión importante, crea un ritual de espera. Puede ser un café de 10 minutos, una caminata de 5 minutos en silencio o escribir lo que sientes antes de actuar. Esta pausa frena la impulsividad y devuelve el control a tu mente racional. Es simple, pero eficaz. En pocos días te darás cuenta de que has dejado de reaccionar al mundo y has empezado a controlar el ritmo. Y quienes controlan el ritmo ya están en el camino hacia el poder. Tienes que entender algo. Apresurarse no te acerca a la victoria. Apresurarse solo demuestra que tienes miedo de perder. Y el miedo es un veneno que atrae a los depredadores.
La historia está llena de hombres que se precipitaron y fueron absorbidos por su propia prisa. Imperios que se derrumbaron por moverse demasiado rápido. Empresas que fracasaron por crecer demasiado rápido. Relaciones que se desvanecieron por saltarse pasos. Todo lo que nace de la prisa muere prematuramente. No quiero que seas rápido. Quiero que seas inevitable. Quiero que cada paso que des esté tan calculado que nadie pueda detenerte. La prisa es el vicio de quienes no tienen estrategia. La paciencia es la virtud de quienes ya han vislumbrado la victoria. Maquiavelo dijo una vez que es mejor parecer lento y frío que mostrar ansiedad, porque la ansiedad delata debilidad y la debilidad atrae enemigos. El mundo moderno intentará sabotearte, te obligará a apresurarte con notificaciones, plazos falsos y urgencias inventadas. Pero te digo, el 90% de las cosas que parecen urgentes no cambian nada en absoluto. El secreto está en aprender a diferenciar entre el ruido y la guerra. El ruido se ignora, la guerra se planifica. Si malgastas tu energía en ruido, llegarás débil al campo de batalla que realmente importa. Así que, respira, reorganiza tu ritmo, elige actuar cuando todos estén cansados, no cuando estén listos. Esta es la diferencia entre ser un peón y ser un rey. Los peones corren, el rey se mueve lentamente, pero cada movimiento puede decidir la partida. Y necesitas tomar el trono de tu propio tiempo. Seré franco, si sigues viviendo a un ritmo acelerado, tu vida será un ensayo eterno. Siempre correrás, pero nunca debutarás. Morirás cansado, pero no morirás victorioso. Pero si decides ahora dejar de moverte por ansiedad y empezar a moverte estratégicamente, te darás cuenta de algo increíble. El mundo empieza a girar a tu ritmo. La gente espera tu respuesta. Los negocios giran en torno a tus decisiones. Las relaciones gravitan en torno a tu calma. Y en ese momento, dejas de ser solo una persona corriendo y te conviertes en quien manda. La ilusión de la prisa es reconfortante porque da la sensación de que estás haciendo algo. Pero la sensación no es la realidad. Y la realidad es que solo quienes tienen el coraje de esperar ganan. No esperes de brazos cruzados, espera construyendo, planeando, afilando tu espada, porque cuando llegue el momento estarás listo para un solo golpe fatal, y ese golpe valdrá más que 1000 movimientos impacientes. Dominar el tiempo es destruir la prisa. Quien se apresura se desgasta, quien calcula reina. ¿Has notado alguna vez que, a menudo, no es la realidad la que te domina, sino la línea temporal que alguien te ha implantado? Este es el dolor más invisible que un ser humano puede cargar. Vivir en un presente moldeado por recuerdos que no elegiste y expectativas que no creaste. Sufres hoy no solo por lo que sucede ahora, sino también por el pasado que te atormenta y el futuro que te amenaza. Esta es la prisión más perfecta jamás inventada. No necesita barrotes ni guardias, solo la manipulación del tiempo psicológico. Aprendí esto cuando me di cuenta de que no fueron los hechos los que me destruyeron, sino las narrativas que acepté. ¿Cuántas veces te has sentido débil porque alguien te recordó errores del pasado? ¿Cuántas veces te has dejado manipular por la promesa de un futuro que nunca llegó? Esta es la táctica del fuerte: controlar la percepción temporal de los demás. Mientras te pierdes en recuerdos y expectativas, ellos ya están escribiendo el siguiente acto de tu vida sin que te des cuenta. En la filosofía griega, Cronos era el dios del tiempo, aquel que devoraba a sus propios hijos. ¿Y no es eso lo que les sucede a quienes viven atrapados en el tiempo ajeno? El pasado devora tu autoestima, el futuro devora tu valentía y el presente se desvanece como polvo entre tus dedos. No necesitas enemigos cuando ya te está devorando el reloj que te han metido en la cabeza. La psicología moderna lo confirma claramente. Existe un concepto llamado ansiedad anticipatoria. El cerebro sufre antes del sufrimiento real, proyecta escenarios futuros y reacciona a ellos como si ya fueran reales.
Por eso te entra un sudor frío antes de una reunión importante o pierdes el sueño antes de un examen. El cerebro no distingue bien entre imaginación y realidad. Y ahí es donde ocurre la manipulación. Quien controla la narrativa del futuro, controla tus emociones en el presente. Lo mismo ocurre con el pasado. La neurociencia demuestra que cada vez que recuerdas algo, tu memoria no se reproduce como un video, sino que se reconstruye como un rompecabezas. Esto significa que los recuerdos son moldeables. Se moldean según cómo te sientes al recordarlos. ¿Y sabes qué significa esto en la práctica? Que el pasado se puede manipular. Alguien puede reinterpretar tu historia, convencerte de que siempre has sido menos de lo que eres y al final te lo crees. Tuve que ser fría conmigo misma para romper esta prisión. Tuve que afrontar la injusticia de cargar con culpas ajenas y miedos que nunca se harían realidad. Fue entonces cuando me di cuenta: si otros pueden manipular mi tiempo psicológico, yo también puedo. La diferencia es que, cuando lo hago, me libero. ¿Buscas una estrategia práctica? La llamo reprogramación de la línea de tiempo. Elige un recuerdo que aún te paralice. Cierra los ojos y reconstrúyelo a propósito. Dale un nuevo significado. Convierte esa humillación en combustible, ese fracaso en entrenamiento, esa pérdida en aprendizaje. Haz lo mismo con el futuro. En lugar de proyectar escenarios aterradores, proyecta escenarios de victoria. Imagínate que ya has ganado. Tu cerebro empezará a reaccionar como si fuera real. Esto no es magia, es neurociencia. Los estudios demuestran que visualizar victorias activa las mismas áreas cerebrales que la experiencia real. Literalmente, estás entrenando a tu cerebro para creer en un destino poderoso. Maquiavelo decía que quien controla la narrativa, controla a la gente. Yo digo que quien controla el tiempo psicológico, se controla a sí mismo y, en consecuencia, controla a todos los que le rodean. Thomas Shelby lo sabía. No solo hablaba del presente, insinuaba futuros, sembraba expectativas, moldeaba miedos, hacía creer a todos que el siguiente acto ya lo había escrito él. Esto es teatro, es manipulación, es poder. Necesitas empezar a darte cuenta de que la vida es un escenario. Cada persona que conoces actúa en un teatro invisible, y el guión está hecho de tiempo, pasado, presente y futuro. Los débiles viven el guión que les dan. Los fuertes escriben el guión que otros interpretarán. Es difícil, pero es real. Ahora, reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces te has saboteado por aceptar un papel que alguien más te escribió? ¿Cuántas veces no te has atrevido porque seguías viéndote como el fracaso de hace años? ¿Cuántas veces te has limitado por creer que el futuro sería igual que el pasado? Eso no es destino, es manipulación. El poder comienza cuando decides reescribir tu tiempo. No importa quién fuiste, no importa en qué te han dicho que te convertirás. El único que puede manipular la línea temporal de tu mente eres tú. Y cuando lo haces, rompes el ciclo de Cronos. Dejas de ser devorado por el pasado y el futuro y comienzas a devorar el tiempo para tu propio beneficio. No te ofrezco una motivación vacía, te ofrezco un arma. Usa la manipulación temporal contra ti mismo y luego contra el mundo. Cuando alguien intente atraparte en viejas culpas, usa el pasado como bandera de superación. Cuando alguien intente controlarte con el miedo al mañana, demuéstrale que ya vives el mañana en tu mente. Esto no es una ilusión, es una estrategia de guerra. Porque al final la vida es una batalla narrativa. Quien controla la historia controla las emociones. Quien controla las emociones controla las decisiones. Y quien controla las decisiones controla el mundo. Un día la vida llegará a ti, no por el dinero que gastaste, ni por los errores que cometiste, sino por el tiempo que desperdiciaste. Este es el dolor más amargo. Darte cuenta demasiado tarde de que perseguiste cosas pequeñas, de que viviste al ritmo de los demás, de que
Desperdiciaste tu propia existencia intentando complacer a quienes nunca lo merecieron. He sentido este peso en el pecho. He experimentado la angustia de preguntarme, si muero hoy, ¿qué dejaré atrás además del cansancio y los recuerdos superficiales? Esa pregunta corta como un cuchillo, porque la verdad es que la mayoría de la gente no deja nada. Se desvanecerá como el humo, olvidada en el momento en que la entierren. Pero no lo acepto, y tú tampoco deberías, porque la vida no se trata de vivir un día más, se trata de construir algo que perdure más allá del último día. Eso es la eternidad, eso es el legado, y el legado no se hace con suerte sino con disciplina, no se hace con aplausos sino con sacrificio, no se hace con prisa sino con estrategia. Maquiavelo decía que los grandes líderes eran recordados no por lo que sentían, sino por lo que construyeron. Y les digo, lo que construyan en silencio hoy será lo que el mundo pregonará mañana. Thomas Shelby lo comprendió. No solo quería sobrevivir, quería dejar un imperio. Harvey Specter lo sabía. Cada una de sus victorias no era solo para él mismo, sino para la imagen que dejaría como huella. La ciencia demuestra que la mente humana busca la inmortalidad simbólica. El filósofo Ernest Becker llamó a esto negación de la muerte, nuestra necesidad de dejar atrás algo que perdura más allá de nosotros. Por eso te sientes vacío cuando vives solo para pagar las cuentas. Por eso, en el fondo, sabes que naciste para algo más. Grande, porque tu alma exige significado, pero seré franco, un legado no se construye mañana, se construye ahora. Cada decisión que tomas es un ladrillo, cada hábito es un trazo en el diseño de tu eternidad. La diferencia entre los débiles y los inmortales reside en una palabra: responsabilidad. Los débiles culpan al pasado, los inmortales usan el pasado como espada. Los débiles se pierden en el futuro, los inmortales ya viven el futuro en el presente. Quiero que imagines algo conmigo. Cierra los ojos y piensa. Dentro de 50 años alguien pronunciará tu nombre. ¿Qué sentirá esa persona? ¿Orgullo, inspiración, respeto o indiferencia? La respuesta no depende del destino, depende de las decisiones que tomes hoy, depende de la disciplina que adoptes ahora, depende del coraje de no ser solo una persona más, sino de ser lo que nadie se ha atrevido a ser. La eternidad no es para santos ni para genios, es para los obstinados, para quienes decidieron no morir en el anonimato, para quienes prefirieron el peso de la grandeza a la comodidad de la mediocridad. Y yo te pregunto, ¿de qué lado quieres estar? Ya aprendiste que quien domina el tiempo, domina el mundo. Ahora es momento de decidir si seguirás dando vueltas o empezarás a escribir tu propia historia. No una historia fugaz, sino una historia que perdure, una historia que resuene con tu nombre mucho después de que te hayas ido. Y te prometo una cosa, si asumes esta responsabilidad, si dejas de vivir con prisas y empiezas a vivir con propósito, tu vida cambiará de maneras inimaginables, porque el mundo se inclina ante quienes saben a dónde van. Esta es la llamada, este es el momento. No se trata solo de este video, se trata de tu vida, se trata de la huella que dejarás. Y si este mensaje te llega al alma, es porque sabes que naciste para algo más grande. Así que antes de irme, quiero que hagas dos cosas. Primero, comenta a continuación tu poder absoluto, porque esto es más que solo palabras, es tu compromiso público de no perder más el tiempo. En segundo lugar, suscríbete al canal, porque no es la última vez que escucharás una voz que cree en tu poder. Aquí encontrarás más historias, más verdades, más armas mentales para construir la vida inquebrantable que mereces. El juego ha comenzado, el tiempo se acaba. La pregunta es, ¿vivirás como presa del reloj o dejarás un legado que nadie pueda borrar? La decisión es tuya, y recuerda, quien domina el tiempo, domina el mundo.